Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo lleno de pasión, drama, intriga y romance, el mundo de las series turcas. Sí, lo sé, quizás algunos de ustedes ya sean adictos confesos, pero para aquellos que aún no han caído rendidos a sus encantos, prepárense porque hoy les voy a presentar 10 series turcas dobladas al español que los van a enganchar desde el primer episodio. Estas series tienen algo especial, una combinación única de culturas, paisajes exóticos y, por supuesto, historias que te tocarán el corazón. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Aquí encontrarás reseñas de series y películas, recomendaciones de libros, y mucho más contenido para amantes de las historias. Así que únete a esta comunidad de apasionados por el entretenimiento. Y ahora sí, vamos con esas 10 series turcas que te robarán el aliento. Empezamos con un clásico que seguro ya has escuchado nombrar, Fatma Gul, Esta serie es mucho más que un simple drama romántico. Narra la historia de Fatma Gul, una joven humilde que sufre una terrible agresión sexual. La serie aborda temas delicados como el trauma, la justicia y la superación personal. La actuación de Beren Saat, quien interpreta a Fatma Gul, es simplemente magistral. Te aseguro que vas a sentir cada una de sus emociones y la acompañarás en su lucha por reconstruir su vida. Prepárate para llorar, reír y emocionarte con esta historia que te dejará pensando mucho tiempo después de haberla terminado. La serie no solo se centra en el horror del asalto, sino que explora la complejidad de la recuperación, el estigma social que sufren las víctimas de violencia sexual y la dificultad de encontrar justicia en un sistema que a menudo parece estar en contra de ellas. Beren Saat, con su interpretación, logra transmitir la vulnerabilidad y la fuerza interior de Fatma Gul de una manera que te conmueve profundamente. A través de su mirada y sus gestos, puedes sentir su dolor, su miedo, pero también su creciente determinación por reconstruir su vida y encontrar la felicidad a pesar de todo. Además, la serie presenta un elenco secundario muy bien desarrollado, con personajes que tienen sus propias luchas y dilemas morales. Desde el prometido de Fatma Gul, que se enfrenta a una decisión imposible, hasta los perpetradores del crimen, que intentan eludir la justicia, cada personaje añade una capa de complejidad a la trama y te invita a reflexionar sobre la naturaleza humana. Fatma Gul no es una serie fácil de ver, pero es una serie importante. Es una historia que merece ser contada y que, sin duda, te dejará una huella imborrable. La siguiente en mi lista es Amor Eterno O Kara Sevda. Esta serie es un torbellino de emociones. Cuenta la historia de amor entre Kemal, un joven ingeniero de clase humilde, y Nihan, una chica rica con una vida llena de presiones familiares. Su amor se ve truncado por las circunstancias y por un villano, Emir, que hará todo lo posible para separarlos. Amor Eterno es una serie visualmente impactante con paisajes impresionantes y una banda sonora que te llegará al alma. La química entre los protagonistas, Burak Özçivit y Neslihan Atagul, es innegable, y te mantendrá pegado a la pantalla queriendo saber si finalmente podrán estar juntos. La serie se sumerge en las profundidades del amor verdadero, ese que desafía las barreras sociales y las conspiraciones maquiavélicas. Kemal y Nihan representan la esperanza de un amor que persiste a pesar de la adversidad, un faro en medio de la oscuridad. La interpretación de Burak Özçivit como Kemal es magnética, transmitiendo la honestidad y la determinación de un hombre que lucha por lo que cree. Neslihan Atagul, por su parte, encarna la fragilidad y la valentía de Nihan, una mujer atrapada en un mundo de privilegios y obligaciones, pero que anhela la libertad y el amor verdadero. Emir, el villano interpretado por Kaan Urgankolu, es un personaje complejo y fascinante. No es simplemente un malvado estereotipado, sino un hombre atormentado por sus propios demonios y obsesionado con el poder. Su presencia crea una tensión constante en la trama y te mantiene al borde del asiento en cada episodio. La serie no solo es un drama romántico, sino también un thriller lleno de giros inesperados y secretos ocultos. Cada personaje tiene su propia agenda y sus propias motivaciones, lo que añade una capa de complejidad a la historia y te impide predecir lo que sucederá a continuación. La banda sonora, con sus melodías melancólicas y apasionadas, complementa a la perfección la atmósfera de la serie y te sumerge aún más en la historia de Kemal y Nihan. Amor Eterno es una serie que te hará reír, llorar y suspirar.
Es una historia de amor, pérdida y esperanza que te dejará una marca en el corazón. Cambiando un poco de tercio pero manteniendo la intensidad dramática, tenemos **madre***. Esta serie es una adaptación de un drama japonés y te tocará la fibra sensible. Zeynep es una joven profesora sustituta que se da cuenta de que una de sus alumnas, Melek, está sufriendo maltrato en su hogar. Zeynep decide tomar una decisión drástica, secuestrar a Melek y convertirse en su madre. Madre es una serie conmovedora que explora el amor maternal, el abandono y la capacidad de superar las adversidades. La actuación de Beren Gyldz como Melek es simplemente impresionante para una niña de su edad. Prepárate para llorar a mares, pero también para sentir esperanza y admiración por la fuerza del espíritu humano. La serie plantea preguntas difíciles sobre la naturaleza de la maternidad, la responsabilidad social y los límites de la ley. ¿Está justificado secuestrar a un niño para salvarlo del maltrato? ¿Qué define a una madre? ¿Puede el amor superar el trauma? Madre no ofrece respuestas fáciles, sino que te invita a reflexionar sobre estas cuestiones y a cuestionar tus propias creencias. La relación entre Zeynep y Melek es el corazón de la serie. La química entre Can Sudere, quien interpreta a Zeynep, y Beren Gyldz es palpable, creando una conexión emocional que te conmueve profundamente. A medida que Zeynep y Melek construyen su nueva vida juntas, aprenden a confiar la una en la otra y a sanar sus heridas. La serie también explora las historias de otros personajes que han sufrido abandono y maltrato, mostrando la importancia del apoyo y la solidaridad en la recuperación. Madre es una serie que te romperá el corazón, pero también te llenará de esperanza. Es una historia sobre el poder del amor maternal, la resiliencia del espíritu humano y la capacidad de encontrar la felicidad en los lugares más inesperados. Ahora vamos con una serie que combina romance e intriga y un toque de comedia. Erkentzicus **. Sanem es una joven soñadora que trabaja en la tienda de comestibles de su padre, pero sueña con convertirse en escritora. Un día, decide aceptar un trabajo en una agencia de publicidad donde conoce a Can, un fotógrafo aventurero y apasionado. Entre ellos surge una atracción irresistible, pero también tendrán que superar muchos obstáculos y malentendidos. Erkentzicus es una serie fresca, divertida y llena de momentos románticos. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es explosiva, y te hará suspirar con cada uno de sus encuentros. Si buscas una serie para pasar un buen rato y desconectar de la rutina, esta es una excelente opción. La serie te transporta a un mundo de sueños y posibilidades, donde el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Sanem, con su personalidad excéntrica y su espíritu libre, es un personaje entrañable que te robará el corazón. Can, con su atractivo irresistible y su pasión por la vida, es el príncipe azul que toda chica sueña con encontrar. La relación entre Sanem y Can está llena de altibajos, malentendidos y situaciones cómicas. A medida que aprenden a conocerse y a confiar el uno en el otro, su amor se hace más fuerte y profundo. La serie también presenta un elenco secundario divertido y carismático, con personajes que añaden un toque de humor y dinamismo a la trama. Erkentzicus es una serie que te hará reír, suspirar y soñar. Es una historia de amor, amistad y autodescubrimiento que te dejará con una sonrisa en el rostro. Además, la serie muestra la belleza de Estambul, con sus paisajes impresionantes y su cultura vibrante, lo que la convierte en una experiencia visualmente agradable. La siguiente en la lista es Sila **. Esta serie te transportará a Mardin, una ciudad en el sureste de Turquía con una cultura rica y llena de tradiciones. Sila es una joven que fue vendida a una familia rica cuando era niña y creció en Estambul. Un día, es obligada a regresar a Mardin para casarse con un hombre al que no conoce y así salvar a su hermano de una venganza. Sila se resiste a las tradiciones y lucha por su libertad y por el amor. Sila es una serie que te mostrará otra cara de Turquía, con paisajes áridos y costumbres ancestrales. La historia es intensa y te mantendrá enganchado hasta el final, queriendo saber si Sila logrará encontrar la felicidad en medio de un mundo que parece oponerse a ella. La serie te sumerge en un mundo donde las tradiciones ancestrales chocan con la modernidad, donde la libertad individual se enfrenta a las obligaciones familiares y donde el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Sila, con su espíritu independiente y su determinación por defender sus derechos, se convierte en un símbolo de esperanza para las mujeres de Mardin.
Su lucha por la libertad y el amor desafía las normas sociales y te invita a reflexionar sobre el papel de la mujer en la sociedad. La serie también presenta un retrato realista de la vida en Mardin, mostrando la belleza de sus paisajes áridos, la riqueza de su cultura y las dificultades que enfrentan sus habitantes. Sila es una serie que te hará reflexionar, emocionarte y admirar la fuerza del espíritu humano. Es una historia de amor, sacrificio y lucha por la libertad que te dejará una huella imborrable. Cambiamos de género con El Protector ***. Esta es la primera serie turca original de Netflix y es una mezcla de fantasía, acción y drama. Hakan es un joven vendedor ambulante que descubre que es el protector de Estambul, encargado de luchar contra las fuerzas oscuras que amenazan la ciudad. Hakan tendrá que aprender a usar sus poderes y a confiar en sus aliados para cumplir su destino. El Protector es una serie entretenida y visualmente atractiva. Si te gustan las historias de superhéroes con un toque turco, esta es tu serie. La serie combina elementos de la mitología turca con la narrativa de superhéroes, creando un mundo único y fascinante. Hakan, con su torpeza y su falta de experiencia, es un protagonista relatable que aprende a abrazar su destino y a convertirse en el protector que Estambul necesita. La serie también presenta un elenco de personajes secundarios interesantes, cada uno con sus propias habilidades y motivaciones. Desde los aliados de Hakan, que lo ayudan a entrenar y a usar sus poderes, hasta los villanos, que amenazan con destruir la ciudad, cada personaje añade una capa de complejidad a la trama. El Protector es una serie que te mantendrá entretenido desde el principio hasta el final. Es una historia de acción, aventura y fantasía que te transportará a un mundo lleno de magia y peligro. Además, la serie muestra la belleza de Estambul, con sus paisajes impresionantes y sus monumentos históricos, lo que la convierte en una experiencia visualmente agradable. Volviendo a los dramas románticos, tenemos Medcezir. Esta serie es una adaptación turca de la exitosa serie estadounidense de O.C. Yaman es un joven problemático que vive en un barrio marginal de Estambul. Un día, conoce a Selim, un abogado rico que decide ayudarlo y lo lleva a vivir a su lujosa mansión en Altınköy, un barrio exclusivo. Yaman tendrá que adaptarse a su nueva vida y enfrentarse a los prejuicios de la sociedad. En Altınköy conoce a Mira, una joven hermosa y popular, de la que se enamora perdidamente. Medcezir es una serie llena de romance, drama y conflictos sociales. La química entre Atay Ulusoy y Serine y Sarkaya es innegable, y te hará suspirar con cada uno de sus encuentros. La serie explora temas como la desigualdad social, el privilegio, la amistad y el amor. Yaman, con su pasado difícil y su espíritu rebelde, se convierte en un símbolo de esperanza para los jóvenes que luchan por salir adelante. Mira, con su belleza y su popularidad, representa el mundo del privilegio y la opulencia, pero también es una persona sensible y vulnerable que busca su propio camino en la vida. La relación entre Yaman y Mira está llena de obstáculos y desafíos, pero su amor los ayuda a superar las barreras sociales y a encontrar la felicidad. La serie también presenta un elenco de personajes secundarios interesantes, cada uno con sus propias luchas y dilemas. Medcezir es una serie que te hará reflexionar, emocionarte y suspirar. Es una historia de amor, amistad y superación personal que te dejará una huella imborrable. Ahora hablemos de una serie que te hará reflexionar sobre el amor y la venganza, Yerde. Sarp y Umut son dos hermanos que fueron separados cuando eran niños. Sarp se convierte en policía y Umut es adoptado por un jefe de la mafia. Sus caminos se cruzan cuando Sarp se infiltra en la mafia para desmantelarla. Umut, que ahora se llama Mert, también trabaja para la mafia, pero como un informante de la policía. Ninguno de los dos sabe que son hermanos y se enfrentan en una lucha a muerte. Yerde es una serie llena de acción, suspense y drama. La historia es compleja y te mantendrá enganchado hasta el final, queriendo saber si los hermanos podrán reunirse y descubrir la verdad. La serie explora temas como la familia, la lealtad, la identidad y la venganza. Sarp y Umut, a pesar de haber sido separados en la infancia, comparten un vínculo inquebrantable que los une a pesar de sus diferentes caminos. Su lucha por la justicia y la verdad los lleva a enfrentarse a peligros inimaginables y a cuestionar sus propias creencias. La serie también presenta un retrato realista del mundo de la mafia, mostrando la violencia, la corrupción y la ambición que lo caracterizan. Yerde es una serie que te mantendrá al borde del asiento desde el principio hasta el final.
Es una historia de acción, suspense y drama que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana y la importancia de la familia. Casi llegando al final, tenemos **Cesur Begucel **. Esta serie cuenta la historia de Cesur, un hombre misterioso que regresa a su pueblo natal para vengar la muerte de su padre. Allí conoce a Swan, una mujer hermosa e independiente que es hija de su enemigo. A pesar de sus diferencias, entre ellos surge una atracción irresistible. Cesur Begucel es una serie llena de romance, intriga y giros inesperados. La química entre Quantatl y Tuba Buyukustun es innegable, y te mantendrá pegado a la pantalla queriendo saber si Cesur logrará su venganza y si podrá estar con Swan. La serie explora temas como la venganza, el perdón, el amor y la familia. Cesur, con su determinación y su misterio, se convierte en un personaje fascinante que te mantendrá intrigado hasta el final. Swan, con su belleza y su inteligencia, representa la fuerza de la mujer y su capacidad de superar las adversidades. La relación entre Cesur y Swan está llena de obstáculos y desafíos, pero su amor los ayuda a encontrar la paz y la felicidad. La serie también presenta un elenco de personajes secundarios interesantes, cada uno con sus propias motivaciones y secretos. Cesur Begucel es una serie que te hará suspirar, emocionarte y mantenerte al borde del asiento. Es una historia de amor, venganza y redención que te dejará una huella imborrable. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos **Aşk Memnu **. Esta serie es un clásico turco y una de las más exitosas de todos los tiempos. Biter es una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un hombre rico mucho mayor que ella. En la mansión de Adnan, Biter conoce a Belul, el sobrino joven y atractivo de Adnan, y entre ellos surge una pasión prohibida. Aşk Memnu es una serie llena de drama, romance y traición. La historia es intensa y te mantendrá enganchado hasta el final, queriendo saber si Biter y Belul podrán mantener su secreto y si su amor prohibido tendrá consecuencias devastadoras. La serie explora temas como el deseo, la ambición, la infidelidad y la culpa. Biter, con su belleza y su ambición, se convierte en un personaje trágico que busca la felicidad en los lugares equivocados. Belul, con su atractivo y su encanto, representa la tentación y el peligro. La relación entre Biter y Belul está llena de pasión y secretos, pero también de culpa y remordimiento. La serie también presenta un retrato realista de la alta sociedad turca, mostrando la opulencia, la hipocresía y las intrigas que la caracterizan. Aşk Memnu es una serie que te hará reflexionar, emocionarte y mantenerte al borde del asiento. Es una historia de amor, traición y tragedia que te dejará una huella imborrable. Es una exploración profunda de las complejidades del alma humana y las consecuencias de nuestras decisiones. Y ahí lo tienen, mis amigos, 10 series turcas dobladas al español que te van a enganchar sí o sí. Desde dramas intensos hasta comedias románticas, hay algo para todos los gustos. Todas estas series, cada una a su manera, ofrecen una ventana a la cultura turca, con sus paisajes impresionantes, sus costumbres fascinantes y sus historias conmovedoras. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las series turcas. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas joyas que ofrece la televisión turca, así que no duden en explorar y descubrir sus propias favoritas. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevas series que los enganchen. ¿Cuál de estas series les llama más la atención? ¿Ya han visto alguna de ellas? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría saber sus opiniones y recomendaciones. Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal para más contenido sobre series, películas y libros. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.